El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. La Biblia nos cuenta que hubieron diferentes etapas y diferentes caminos en toda la humanidad. Muchos hombres que no pudieron aceptar a Dios, que cuando Jesús caminaba no le pudieron recibir, quedaron al costado del camino, no solamente sin recibir un milagro, sino también la Biblia nos cuenta que muchos de ellos se perdieron de sus manos la bendición más grande, que es tener un Dios que te acompañe en tu caminar, que es tener un Dios que te acompañe en tus necesidades, que es tener un Dios que te sostiene cuando estás al borde de la crisis, al borde de la caída. Sin embargo, cuentan las Escrituras que dos hombres que se habían animado a confiar en el Señor, ellos se encontraban desanimados y tristes. Aún aquellos que han creído en Dios, por momentos les gobierna el abatimiento. Por momentos el diablo mueve todas las herramientas necesarias para tramar un plan para destruirte completamente. Estos dos hombres se encontraban así mal, y dice que iban camino a casa, y ellos iban hablando de su amargura, iban hablando de su dolor. Sin embargo, dice que en un momento alguien se acercó caminando a su lado y les preguntó y les dijo: ¿qué es lo que platicáis? ¿Qué es lo que hablan? Entonces ellos dijeron: ¿cómo tú eres el único que no sabes que ha muerto aquel profeta que andaba entre nosotros, aquel Jesús, aquel Cristo que ha sido crucificado? Y comenzaron a relatarle todas las cosas. Pero luego de que ellos hablaron, entonces este hombre incierto que caminaba a su lado comenzó a hablarles, y dice que le revelaba las Escrituras, y comenzando desde las Escrituras y por los profetas comenzó a mostrarles el camino de la verdad. Comenzó a echar luz en sus ojos. La Biblia dice que la lámpara del cuerpo son los ojos, y si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Mas si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo andará en luz. Ellos aún no podían ver, no podían comprender todavía. Dice que cuando aquel hombre comenzó a revelarle las Escrituras, entonces su entendimiento comenzó a ser abierto. Tu entendimiento en esta noche tiene que ser abierto a la palabra de Dios, porque así como estos hombres caminaban hacia su casa en una necesidad muy grande, hablaban de su dolor y de su frustración, también hoy hay personas que caminan por este mundo y hablan con otros de su dolor, de su frustración, de su amargura. Necesitan que alguien les hable de la Escritura. Necesitan que alguien le revele el misterio del camino del reino de los cielos. Aquel hombre incierto dice que entonces dijo: yo sigo camino hacia adelante, voy a seguir más adelante. Ellos ya habían llegado hacia el lugar a donde iban y dijeron: no sigas, ¿por qué no entras y cenas con nosotros? Mientras este hombre incierto hablaba, estos hombres se sentían bien. Yo sé que mientras esta palabra se esté predicando, no importa en qué parte del país o del mundo se escuche este mensaje, mientras esta palabra se esté predicando te vas a sentir bien, porque no es palabra de hombre. Estos hombres se sintieron bien. Fue como una anestesia en medio de su dolor, de tal manera que no querían que este hombre incierto que les hablaba de las Escrituras se fuese. Le dijeron: ven y entra, come con nosotros. Cuenta las Escrituras que aquel hombre entró y cenó con ellos, y luego de que hubo partido el pan y dio gracias, dice que entonces estos dos hombres que estaban en tristeza pudieron entender y vieron que aquel hombre incierto no era ningún hombre incierto, sino que era Jesús de Nazaret, que estaba viniendo a traerles una palabra de esperanza, consuelo a su corazón, palabra de vida eterna. Si puedes hoy ver, si el Señor puede aclarar tus ojos, te vas a dar cuenta que el que trae esta palabra no es un hombre,
Es Jesús de Nazaret que se acerca a tu necesidad. Santo es el nombre del Señor. Pero hay algunos que se quedan estancados en su necesidad. No aceptan el seguir caminando. No aceptan el escuchar el mensaje de Dios. El Señor dijo: yo voy a seguir más allá. Ellos le dijeron: ven y entra con nosotros en nuestra casa. El Señor seguía más adelante. El Señor no se va a quedar estancado en tu necesidad. El Señor no se va a detener en tu dolor. Él va a acercarse para darte palabra de vida eterna. Pero Él te va a invitar a seguir caminando. Él dijo: yo sigo más adelante. No me quedo en este lugar. Es que el Señor les estaba mostrando un camino nuevo. Estos hombres iban camino a Emaús. En Emaús aparentemente tenían su casa. Ellos iban camino a casa. Pero el Señor Jesús también iba camino a casa, pero a su casa de los cielos. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy yo pues a preparar una para vosotros. Si así no fuese, yo lo hubiese dicho, dijo el Señor. Aleluya. Y algunos hombres viven como si todo lo que existiese aquí en la tierra fuese lo último y el fin de todas las cosas. Sin embargo, el Señor hizo como que Él seguía adelante, porque en realidad seguía adelante. No era el fin llegar a la aldea de Emaús. No era el fin llegar a la casa de 2 discípulos solamente. El fin era entrar por las puertas eternas y sentarse a la diestra del Dios Padre. ¿Cuál es tu fin? Llegar a tu casa, tener tu vehículo, tener tus bienes, llegar a formar un hogar, una familia. Eso es solamente pasajero. El Señor Jesús, cuando dijo: yo voy a seguir más allá, les estaba demostrando que su estadía en Emaús y en la casa de estos discípulos iba a ser pasajera. Nuestra estadía en esta tierra y en este templo es pasajera. No debemos vivir como si fuese lo último que vayamos a hacer en nuestra vida. Es por eso que algunos se han aferrado desmedidamente a lo terrenal, que no pueden pensar en lo espiritual. Hay tanto materialismo en sus corazones que cuando la palabra de Dios se predica no la pueden comprender, porque la palabra es espiritual. Y dice la Biblia: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque la palabra de Dios habla de cosas que no se ven, mas nosotros nos movemos y tocamos las cosas cotidianamente. Por eso es que el mensaje de Dios a veces en algunos corazones no haya cabida, porque no pueden ver aún ni entender el plan de Dios. Estos hombres se encerraron en su tristeza y no podían entender que el hombre incierto, que para ellos era desconocido, era Jesús de Nazaret. No entendían. Tal vez este mensaje está siendo predicado por un pastor según tu entendimiento. Mas si hoy pueden ser aclarados tus ojos, te vas a dar cuenta que el Señor te está llamando a través de esta palabra. No es un hombre incierto. Era la palabra de Dios la que estaba llegando a estos apóstoles. La necesidad era grande, ¿cierto? Los corazones estaban entristecidos al máximo. Por eso llegó el Señor Jesús. Y siempre que llega el Señor Jesús y llega su palabra, tiene que haber un cambio. No pueden quedar las cosas de la misma forma. Aun cuando algunos dicen: yo voy a seguir viviendo como vivía antes. Ya escuché la palabra, escuché la predicación del día de hoy y ahora voy a seguir viviendo como vivía antes. No vas a poder jamás vivir como vivías antes. Yo también pensé lo mismo. Acepté a Jesús cuando tenía entre 8 y 9 años. Dije: luego voy a seguir viviendo la vida como la vivía antes, o como viven todos los demás. Mas nunca más pude vivir la vida como la vivían los demás. Aún en el colegio mis compañeros me decían: vos sos distinto a los demás. Yo no asistía a ninguna iglesia. Leía la Biblia de vez en cuando. Sin embargo, ya las drogas no me llamaban la atención. El cigarrillo no me atraía. El alcohol tampoco me atraía. Y me decían: vos sos raro. Yo decía: ¿pero qué tengo de raro? Soy igual a todos los jóvenes. No, sos raro, me decían. Desde el primer día, cierto día me habló cierta persona en el colegio y me dice: desde el primer día que llegaste a este colegio, vimos que vos sos raro. No sos igual a otros. Yo no predicaba de Dios, ni siquiera creía en Dios, o no sabía si creía o no. Pero un día le había abierto mi corazón a Jesús.
Ellos decían que yo era raro, mas yo tenía algo diferente. Tenía mi nombre anotado en el libro de la vida eterna. Tenía la garantía y las arras de la salvación. Tenía un propósito, un llamamiento. Y Dios me había escogido desde antes de la fundación del mundo, como a vos, como a vos, como a vos, como a vos que estás escuchando del otro lado del receptor. Hay un plan, hay un propósito. Fuimos escogidos en Cristo Jesús, dice la palabra. Predestinados para esta salvación tan grande. Santo es Dios. Yo te invito a que abras tu Biblia hoy. Según mi Biblia, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, versículo 3. Antes de leer esta palabra, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a Dios, Padre de los cielos y Rey de la tierra. Tú que estás sentado en tu trono, siempre reinando, Señor, con poder y justicia. Padre, tú que te inclinas a oír la oración de tus hijos, Señor. Tú que te inclinas a oír la oración de tus siervos. Ruego a tu Espíritu Santo que esta palabra, Señor, sea usada para tocar los corazones. Aun si hay vidas que están enfermas, sean sanas, Señor, como señal de que tú les hablas. En el nombre de Jesús, Señor, oro para que un fuego les recorra, Señor, a aquellos que aún no te conocen. Oro, Dios, para que el Espíritu Santo les toque, para que tú abras los ojos de los incrédulos y crean en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, yo rompo toda cadena, rompo toda ligadura de opresión del diablo, sujeto a todos los demonios y los echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y como siervo tuyo, desato aquí en la tierra poder, salvación, sanidad y autoridad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén, aleluya. Santo es Dios. Libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 3, dice así: si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Palabra viva y poderosa de parte de Dios es esta, y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso. Glorioso y más glorioso todavía. Santo es el Señor, digno de gloria. Qué palabra tan desconcertante para algunos. Yo cuando leí esta palabra dije, la verdad es que la Biblia habla a veces acerca de cosas que uno no entiende. Y seguí leyendo por otro lado. Así le pasa a muchos que aún no comprenden las Escrituras. Así le pasaba a los discípulos que iban caminando en su amargura. Todavía no entendían todas las Escrituras. Habían conocido a Jesús, pero no podían entender todas las situaciones. Yo sé que hay creyentes en este lugar que conocen a Jesús, mas no pueden entender todas las situaciones que les pasan en sus vidas porque ignoran la palabra de Dios. No pueden conocer el plan y el propósito del Señor. Y cada circunstancia para ellos les es incierta. Y por momentos no saben si lo hizo Dios, si lo hizo el diablo, si lo hizo la casualidad. ¿Qué opera en tu vida? ¿Qué es lo que está rodeándote? ¿La casualidad del diablo, Dios? ¿Estás moviéndote en medio de fuerzas que no conoces? ¿No sabes quién actúa? ¿No alcanzaste a conocer la voz de tu Dios? Tu espíritu no te da testimonio si el que te habla es Dios, el hombre, o si un charlatán te habla. ¿Qué está pasando? Tu corazón está insensible. ¿Cómo aún no puedes entender y oír? No con tus oídos carnales, sino con tus oídos espirituales. ¿Cómo tu corazón no va a saber discernir dónde está aquel que te ama? ¿Dónde está aquel que te llama? Los animales saben distinguir y discernir los olores. Algunos otros animales se caracterizan por su aguda visión. Otros prácticamente son ciegos, pero tienen desarrollado el oído a tal manera que pueden moverse a través de las ondas sonoras. Tienen una percepción especial para recibir las ondas sonoras. Sin embargo, ¿qué es lo que te hace a vos diferente a los animales? Tu olfato. El perro tiene mejor olfato que el hombre. Tu visión. El lince puede ver mucho mejor que el hombre. ¿Qué es lo que te hace distinto? ¿Cuál sentido está desarrollado en tu vida?
el oído. Los murciélagos, según dicen, pueden oír a muchísimos metros de distancia. Aún los animales en el mar se comunican por sonidos a kilómetros. ¿Qué es lo que te hace distinto? Lo que te hace distinto a los animales y a todo el resto de las especies es tu capacidad para oír una voz espiritual, y esa es la voz de Dios, la que vas a escuchar y estás escuchando en este momento, la que te hace sentir algo en tu corazón, en tu alma y en tu mente, un fuego, un estremecimiento que te dice: hijo mío, esta es mi voz. ¡Aleluya! Santo es el nombre del Señor. Pero los discípulos aún no tenían desarrollado la capacidad para poder recibir la palabra. Conocían a Jesús, pero no sabían cuál era el plan de Dios. Sabían que el Señor había muerto en la cruz, pero estaba a su lado y todavía no le podían conocer. ¿Por qué no le conocieron? ¿Nunca te preguntaste por qué no le conocieron al Señor Jesús los discípulos que caminaban hacia la aldea de Maús? Es que el Señor estaba vestido de una forma extraña, ¿cierto? Algunos dirán: pastor, ¿cómo sabe esto? ¿Usted es mago? No hace falta ser mago. ¿No te acordás que cuando Jesús murió en la cruz repartieron los soldados en suerte sus vestiduras? Por lo cual el Señor tomó otras vestiduras. Ya no eran las mismas vestiduras con lo que los discípulos estaban acostumbrados a reconocer al Señor, aun cuando estuviese de espaldas. En la antigüedad la vestidura era algo muy personal. Difícilmente un hombre se cambiase de vestidura de un día para otro. Era un elemento muy costoso. Aún se pagaban en vestiduras nuevas. Cuando Sansón aceptó un desafío, entre aquella parte del desafío, entre aquella parte de la apuesta, estaba incluido también ropas, vestiduras. Y Sansón fue y mató a unos hombres y le quitó las vestiduras y pagó la parte de lo que él había apostado. Jesús estaba vestido de una forma diferente, por lo cual ellos miraron y no les fue nada familiar. Tal vez no pudieron distinguir su rostro. Algunos usaban túnicas, y algunas túnicas hasta le cubrían el rostro, o se cubrían con algunos mantos el rostro, más en los tiempos de frío, en aquellos días. Según cuentan las Escrituras, en los días en el que murió el Señor Jesús, hubo un frío terrible, al punto tal que los hombres dicen que estaban haciendo una fogata en el patio del sumo sacerdote, y allí se estaban calentando todos. No era un frío común y corriente, era un frío terrible. Era una época de frío aquella. Ellos no conocieron al Señor Jesús porque miraron con sus ojos y no sintieron con su espíritu. Tal vez alguno que quiera buscar al Señor Jesús aquí no le va a poder encontrar, y va a pensar que el Señor no está. Pero tan solo si cerrás tus ojos, invocas su nombre, vas a sentir su presencia tan cerca tuyo que tal vez vas a pensar que está sentado a tu lado, que te está abrazando, o que te está diciendo: hijo mío, aquí estoy, no te dejaré ni te desampararé. He aquí, estoy con vosotros, dijo el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Santo es Dios. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 11 verso 3: si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. ¿Por qué la Biblia habla acerca de las nubes? ¿Que acaso ninguno de nosotros sabe que cuando las nubes se llenan de agua tienen que derramarlas sí o sí sobre la tierra, en este lugar o en cualquier otra parte del territorio? ¿Por qué la Biblia hablaría de cosas lógicas? ¿No será que a través de hechos cotidianos que el hombre manejaba a diario, Dios quería hablarles de verdades y de principios espirituales grandes y terribles, maravillosos para el hombre? Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la van a derramar. Y si el árbol cayera al norte o al sur, en el lugar que caiga, el árbol va a quedar ahí. ¿Qué es un misterio el que está diciendo la Biblia? Cualquier árbol que caiga no va a poder moverse del lugar, allí va a quedar. Sin embargo, Dios estaba hablando de algo que va aún más allá.
Cuando el Señor hablaba acerca de las nubes, cuando el Señor habla a través del Espíritu en el Nuevo Testamento acerca de las nubes, habla de algo más. No habla tan solamente de un hecho meteorológico nada más. Dice la Biblia, si las nubes fueran llenas de agua, la tienen que derramar sobre la tierra. Para algunos tal vez es un misterio, pero no es un misterio para los que buscan a Dios, para los que quieren oír palabra de Dios. Es que el Señor estaba dando la base de un principio espiritual muy grande y tremendo para cualquier creyente y para cualquier varón que quiera vivir una vida de bendición. Para poder derramar agua sobre la tierra, las nubes tienen que estar llenas. Entonces van a derramar. Para que el vaso pueda echar agua hacia sus costados, primero tiene que estar lleno y luego entonces derrama. Para que el creyente pueda ser de bendición a otras personas, para que el creyente pueda ser de bendición a su pariente, a su ser querido, para que pueda ser de bendición en su trabajo, tiene que estar lleno y luego el agua se va a derramar para un costado y para el otro. ¿Por qué pensás que David dijo, mi copa está rebosando, Señor? No solamente él estaba lleno, sino que estaba derramando bendición a los que estaban a su lado. Mi copa está rebosando. ¡Aleluya! Ver con los ojos carnales y físicos le fue de tropiezo siempre a los creyentes, y aún le fue de tropiezo a los siervos de Dios. Pero entender la palabra de Dios y recibirla en el Espíritu le fue de guía, aún cuando te encuentres en medio de las tinieblas. Cuando un barco se pierde en la oscuridad, entonces tiene que navegar por instrumentos. Yo cuando me encuentro en medio de las tormentas y algún hermano me pregunta, ¿y pastor qué hacemos? Vamos a navegar por instrumentos. No vemos sol, no vemos estrellas, no podemos guiarnos por los puntos cardinales. Vamos a navegar por instrumentos. No tenemos brújula, no tenemos compás, pero tenemos palabra viva y poderosa de parte de Dios en esta noche, y podemos andar y navegar en medio de las tormentas. Santo es el nombre del Señor. Si las nubes, dice, fueran llenas de agua, la van a derramar sobre la tierra. Si fueran llenas. Si no están llenas las nubes, no pueden derramarla. ¿Cuántas veces en medio de los tiempos de sequía yo he podido ver en lugares en el campo donde la gente lloraban prácticamente para que se derramase una gota de agua sobre sus campos? Esperaban la lluvia, habían trabajado durante muchos meses, habían comprado la semilla, labrado la tierra, habían sembrado y ahora ya nada más podían hacer. Debían esperar la lluvia y se veían algunas nubes, pero nubes que estaban tan altas y nubes que pasaban sin pena ni gloria. Y los campesinos veían en muchas oportunidades, tristemente, cómo sus esperanzas se iban. Y así pasaban las nubes, y tal vez esas mismas nubes se cargaban de agua unos kilómetros más allá y derramaban la lluvia cientos de kilómetros al otro lado. Pero en aquella región donde yo estuve durante algún tiempo, solamente las nubes pasaban. Y los campesinos desesperados miraban las nubes, y las nubes altas pasaban solamente. No derramaban aguas, porque aún no estaban llenas. Y si aún no estás viendo grandes bendiciones en tu vida, es porque aún no estás lleno. Porque es necesario que tu vida se llene del poder y de la gloria de Dios, para que entiendas el plan del Señor, para que comprendas por qué ocurren tales o cuales circunstancias en tu vida. Es necesario estar lleno de la presencia del Señor. Cuando una persona está llena de Dios, todos sus asuntos se ven involucrados por el poder de Dios. Dios toca todos tus asuntos. Dice la Biblia que Job, Dios lo bendijo de tal forma que no había ningún hecho en la vida de Job que se diese por casualidad. Todo lo que ocurría en la vida de Job era porque había un designio de Dios, un plan de Dios y un propósito del Señor. Pero Job vivía para Dios. Job respiraba para Dios. Job se levantaba y lo primero que hacía, se acordaba de su Dios. Job, cuando iba a ofrecer holocausto a Dios, no medía si era una oveja, una vaca, 1000 ovejas o 1000 vacas.
Él, si era para Dios, se brindaba al 100%. Y todo lo que hacía Job prosperaba. Todo prosperaba. No era casualidad lo que ocurría en la vida de Job. Job estaba lleno de Dios, buscaba a Dios con todas sus fuerzas, al punto que Dios le dijo: diablo, ¿no has visto que hay un siervo en toda la tierra, que no hay ninguno como él? Siervo justo, varón temeroso. Qué tremendo, qué maravilloso fuese que Dios pudiese decir hoy: ¿no has visto a Andrés allí en la iglesia, hijos del Altísimo? Justo, varón temeroso. ¿No has visto a Ana, mujer perfecta en todos sus caminos? No hay como ella. El diablo estaba enojado contra Job porque podía tocar y hacer lo que quería con otros, pero con Job no. Aun cuando el diablo iba y le quería tocar una oveja, un ángel le decía: no, no, esa oveja es de Job, esa no la podés tocar. Y el diablo se mordía la cola. ¿Por qué? Porque Dios lo había bendecido a tal punto que nada de lo que ocurría en la vida de Job estaba librado al azar. Nada era casualidad en la vida de Job. Ahora te pregunto, lo que ocurre en tu vida, ¿qué es? ¿Hay un plan de Dios? ¿Hay un ataque satánico? ¿O lo que ocurre en tu vida es producto de la casualidad? Existe también la casualidad. Si tiramos una moneda al aire, seguramente puede caer cara o seca, ¿cierto? No creo que caiga de canto. Eso sí sería una casualidad. Tiene que caer de uno, de otro lado. Algunos dirán: no, lo que ocurre en el hombre es de Dios o del diablo. Bueno, si yo tiro una moneda al aire, va a caer o cara o seca, no puede caer de otra manera. Aún si interviene Dios o si no interviene Dios, aún si interviene el diablo o no. Lo que ocurre en tu vida, ¿qué es? ¿Pura casualidad? ¿Tramas satánicas que se metieron en tu familia? ¿O un plan de Dios? ¿Qué es lo que ocurre en tu vida? Para que se vea la bendición, dice que las nubes tienen que ser llenas de agua. Una vez que son llenas de agua, entonces comienzan a derramarla sobre la tierra. Para que se vea la bendición en tu vida, primero tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Entonces vas a ver la bendición a tu alrededor, en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Las nubes es el simbolismo de vos y de vos que estás del otro lado. Simbólicamente Dios le llama al hombre como nubes. Algunos dirán: pastor, ¿cómo sabe tantas cosas? No es que sé tantas cosas, la palabra se revela a sí misma. Y todo versículo y toda palabra en la Biblia tiene una llave que abre el versículo bíblico. Tiene una llave que abre la revelación y el misterio de las Escrituras. Según mi Biblia, en el libro de San Judas, en el versículo 12, habla acerca de los malos creyentes, de los creyentes que se burlan de Dios. Y dice las Escrituras en el verso 12: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Quiénes son las nubes? Mas estos creyentes que se rebelan contra Dios y que no quieren aceptar la voluntad de Dios, Dios los llama nubes sin agua. Van de un lugar para otro, pero nunca dejan bendición. Van a una iglesia y llenan de chusmerío a la iglesia. Van a una familia y le siembran contienda y cizaña. Nunca dejan una bendición porque no hay agua. Son sin agua. Y la nube sin agua es lo peor, lo más engañoso que el hombre pueda ver. El campesino depositaba su confianza cuando veía una pequeña nube. Y cuando la nube se hacía más grande, decía: viene la lluvia. Y veía que la nube se iba. Nube engañosa. ¿Cómo está tu vida? Como una nube sin agua. Te pregunto a tus parientes: ¿derramaste bendición en tu familia? El Señor le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. No le dijo: te bendeciré nada más. Te bendeciré para que derrames bendición a otros.
Te bendeciré para que prosperes a otros, para que ayudes a otros. Algunos piden dones de Dios. Piden, Señor, dame el don de sanidad. ¿Para qué don de sanidad? Si no sabes predicar el mensaje de Dios. ¿Para qué revelación del cielo? Y dijo el apóstol Pablo, y si yo tuviese profecía, y si yo tuviese revelación, y si yo conociese todos los misterios de esta tierra, y no tengo amor, nada soy. De nada me sirve. Y si tuvieses hoy grandes señales del cielo, pero no tenés amor hacia el perdido, no tenés amor ni misericordia hacia tu pariente, para tu ser querido, nada sos. No te sirve de nada. Sos una nube sin agua, empujada por el viento de aquí para allá. ¿Y cuál es el viento? Aquí hay otra llave más. El viento es el diablo. Cuando el Señor Jesús iba en la barca, dice que se levantó un gran viento y el Señor se paró y le dijo al diablo: calla, enmudece. El diablo quería agarrar a los discípulos y empujarlos de acá para allá, pero esta vez se equivocó, porque allí adentro estaba el Señor Jesús. Y dice la palabra que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Santo es el nombre de Dios. Aleluya. Digno de gloria y de alabanza a Dios. Esa es la voluntad satánica, empujarte de un lado para otro, pero que nunca dejes bendición, que nunca ayudes a tu familia, que nunca ayudes a tus compañeros de trabajo, a la gente que amás, a los que te están rodeando todos los días. Dice la Biblia, nubes sin agua, empujadas de acá para allá. Pero aún dice algo más. Libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 3, dice así: si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Ahora ya sabemos qué son las nubes. Pero ¿qué será este árbol que dicen las Escrituras? Dice que si el árbol cae al norte o al sur, ahí va a quedar. Nada más. No se va a mover más. Claro que no se va a mover más. El árbol entonces va a quedar allí, porque en él ya no hay más vida. Porque las nubes derraman agua porque están llenas. Y se mueven de un lugar a otro dejando bendición. El árbol, porque ya está muerto, entonces el árbol no se irá a mover jamás. Caerá allí. Es una consecuencia lógica. No puede existir el creyente que diga: yo estoy lleno de Dios, y nunca se mueva a predicar la palabra. No puede existir el árbol que se mueva y esté desarraigado y caído. El árbol que se mueve o crece es el árbol que está plantado aún. El que está desarraigado está muerto, está inerte. No hay crecimiento, no hay movimiento. Ha perdido su verdor. Y aún en el libro de San Judas dice: nubes sin agua, árboles otoñales 2 veces muertos y desarraigados. Así son los creyentes que no buscan a Dios, que toman las cosas de Dios a la ligera y creen que la palabra del Señor es un juego, que el camino del creyente es un juego. Son como árboles que se han caído y no se moverán de allí jamás. No solamente no darán fruto, sino, dice la Biblia, si el árbol cae a un lugar o al otro lugar, allí va a quedar. No va a avanzar. ¿Cuántos hace tiempo que no tienen más crecimiento? ¿Cuántos de los que escuchan este mensaje hace tiempo que no ven frutos? Hace tiempo que no ven un avance. Entonces, ¿no será que estás caído? Al norte o al sur, pero caído en definitiva. Estás caído. El norte siempre era el simbolismo de la bendición. Siempre fue la señal de bendición y de prosperidad. Y el sur siempre fue parte relegada, aún en las tierras bíblicas. Para el norte mejoraban todas las cosas, para el sur no. Seas pobre o seas rico, donde caigas, ahí vas a morir. Nada más. No te vas a mover más. Algunos creen que están plantados juntos a las corrientes de las aguas, como dice el libro de los Salmos, capítulo 1. Sin embargo, están caídos al norte o al sur, pero caídos. No hay frutos, no hay crecimientos y se están secando
en sí mismos. Y no hay bendición para nadie. Sin embargo, las nubes que se llenan de agua van de un lugar para otro, pero dejando bendición. Dejando lluvia, riegan toda la tierra y hacen que las plantas produzcan su fruto. Dice la Biblia aún más, que en un momento el apóstol Pedro y Juan entraron al templo. Y se encontraba allí en la puerta del templo un hombre, un mendigo, de hacía mucho tiempo que lo traían a la puerta para que él mendigase. Sin embargo, cierto día entraron estos dos apóstoles del Señor y el mendigo estiró su mano para pedirles una limosna. Y ellos le miraron y le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Al instante dice que este hombre se levantó y comenzó a andar. Ellos estaban llenos de bendición. Donde quiera que iban, sanaban a los enfermos, daban palabra de vida al que estaba abatido, echaban fuera a los demonios. Si fueres lleno de agua, entonces derramarás lluvia sobre los demás. Santo es tu nombre, Dios. Hay creyentes que no actúan de esta manera. Piden grandes cosas para sus vidas, pero lo único que piden es para ellos, para ellos. Y Dios dice, hay cosas que son lógicas. Si el árbol cae, no se va a mover más. Y si las nubes se llenan de agua, tienen que derramarla sobre la tierra. Es una consecuencia lógica. Es como decir 2 más 2 es 4 en cualquier parte del universo. El Señor dice, esto es lógico, tiene que ocurrir así. No puede existir aquel creyente que diga que está lleno de Dios y odia a su hermano. Algunos se creen tan santos, pero critican a otros, tienen odio en sus corazones. Hay gente que dice, yo no le hago mal a nadie, pero a aquel no lo puedo ni ver. ¡Qué bueno que sos! Sos como una nube sin agua, empujada de un lado para otro. No podés dejar bendición en donde estás. Y hay personas que han formado una pareja y la desarmaron. Y se fueron y formaron otra pareja y la desarmaron. Y ahora están formando la tercera pareja y la van a desarmar también. Porque son empujados por las circunstancias, por las mentiras del diablo, de un lugar para otro. Y donde van, en lugar de dejar bendición, dejan solamente una tierra seca y estéril. Qué bendición que es tener nubes llenas de agua en tiempos de sequía, en tiempos donde nada produce su fruto. ¿Qué es lo que hace producirse el fruto a la planta? La planta en sí misma no puede hacer nada. Si no viene la lluvia del cielo, si no cae y moja toda la tierra y riega la tierra, la planta no puede hacer nada. Es planta, potencialmente tiene todos los recursos para poder producir frutos, pero no los producirá jamás si no hay agua. Nosotros también somos como árboles, dice el Señor. Potencialmente tenemos todos los recursos para vivir una vida de bendición, pero no podremos vivir una vida de bendición si no viene el Señor y riega nuestros corazones. Si no viene Dios y echa agua sobre nuestras vidas. Así es mi palabra, dice el Señor, más alta que los cielos. Y así como la lluvia cae de los cielos y riega la tierra y hace que las plantas produzcan su fruto, así es mi palabra, dice Dios, la cual yo envío, vendrá a la tierra y vendrá a mí y no volverá a mí vacía, sino que hará la obra que yo quiero que haga, dice el Señor. Y será prosperada en aquello para la cual envié. Santo es el Señor. Si estás lleno de Dios, entonces hay amor en tu vida. Entonces no hay diferencias con otro. Y si las hay, sabes disimular el error. Dice la palabra, y vos que sos espiritual, restaurá a tu hermano con espíritu de mansedumbre. Y no puede ser, dice el Señor, que haya alguno que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano. Porque aquel que no ama a su hermano que vio, ¿cómo puede pues amar a Dios que no vio? Y aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Porque si no ama a su hermano, el amor de Dios no está en él, porque Dios es amor. Y si no tenés amor por tu familia, misericordia por los tuyos, entonces Dios no está en tu corazón, porque el amor de Dios no está en tu vida. No podés derramar aguas, por lo tanto,
Entonces sos como una nube empujada de un lugar para el otro. Lo único que hay en tu vida es una imagen. Los campesinos ven una imagen y son engañados por una imagen. Es nube, está en el cielo, es grande, pero no tiene agua en sí misma. No va a derramar lluvias. Así hay creyentes que hablan mucho, tienen una imagen, pero no tienen bendición en sus vidas. Llegan a un lugar y todo lo que tocan lo destruyen. Están muertos. Son árboles caídos que no se mueven para ningún lado. Solamente hay apariencia, nada más. Pero gloria a Dios por aquellos creyentes. Y gloria a Dios por aquellos hermanos que no paran de moverse y de derramar bendición en un lugar y en otro lugar. Que han dejado que Dios les llene sus corazones. Para permitir que Dios llene tu corazón, primero hay que limpiar. En una oportunidad, cierta hermana dio un estudio bíblico en nuestra iglesia. Cuando yo era creyente, congregante simplemente, y esta mujer sabía poco y nada de las cosas de Dios. Entonces puso un vaso lleno de papeles y dijo: no hay que enseñar a la gente o estorbar a la gente para que se santifique tanto. Hay que decirles que sean llenos del Espíritu y solas se irán santificando. Bueno, era una buena teoría y dijo de esta manera, y trajo un vaso, puso papeles adentro, papeles o no sé qué elementos puso, si eran tergopoles o algo por el estilo, y comenzó a echar agua entonces desde una jarra para ese vaso. Según ella, al llenarse y llenarse y llenarse el vaso, todas las cosas que había dentro del vaso, los papeles y ese tergopol, iba a salir para los costados y el vaso iba a quedar limpio. Entonces comenzó a echar agua, el vaso se llenó, que empezó a rebalsarse el agua y los papeles no salieron. Va a salir, decía, y le echaba más y no salió. Leyendo la Biblia luego entendí por qué no salieron los papeles. No sé, en el caso de esta hermana tal vez fue una torpeza de que no pudo hacer salir los papeles. Pero en el caso del creyente, Dios no pone vino nuevo en odres viejos. ¿Alguien dijo amén por ahí? Y alguien le da un fuerte aplauso a Dios para que Dios derrame vino nuevo, para que Dios ponga agua en tu vida. Tiene que haber una vida nueva, una intención y una actitud de consagración en tu corazón, una actitud de fe, de búsqueda, de amor hacia Dios. Aleluya. Santo es Dios. Claro, algunos piensan y le dicen: Señor, lléname, lléname, y Dios no los llena. Y así son creyentes que están vacíos, porque su fin no es bueno, porque lo que piden no es conforme a la voluntad del Señor. La Biblia dice: hay quienes piden y no reciben porque piden mal, para malgastar lo que tienen. Sin embargo, el creyente que pide para poder bendecir a otros, ese es el creyente que comienza a derramar agua sobre los demás. Yo tengo un hermano que hace poco tiempo estuvimos en una cruzada y los hermanos dicen: pastor, vos siempre nos mandas al frente. Pero en esta oportunidad tal vez voy a reivindicar a alguien. Así cierto hermano, cuando salimos parte del equipo en el cual salimos a hacer cruzadas de milagros, yo salí con muchos hermanos también a hacer cruzadas, pero nunca como este. Este me llamó la atención y vi cosas que en otros no tienen. No era común y corriente. Hay creyentes que actúan como todos y hay creyentes que salen y levantan la cabeza por sobre los demás. Tienen cualidades y actitudes que agradan a Dios. Toman decisiones que a Dios le mueve el corazón a misericordia y le da más bendición todavía. Este creyente estaba donde yo íbamos a hacer reunión. Me descuidaba en un momento y miraba a ver dónde estaba este hermano y estaba predicando a alguien, hablándole a alguien de Jesús. Después decía: bueno, nos vamos, ya preparamos todo aquí, vamos a volver para hacer reunión, y miro nuevamente y estaba hablándole al encargado del gimnasio. Y así en cada momento que me daba vueltas o buscaba a este hermano, estaba buscando a alguien para hablarle de Jesús.
tenía en su corazón el amor de Dios, al punto que estábamos luego en el lugar donde nos hospedábamos y estábamos ya en tareas de entrecasa. Ya estaba la comida lista, decimos, bueno, vamos a comer todos. Decimos, ¿dónde está el hermano? ¿Dónde se metió el hermano? Entonces voy y salgo hacia afuera y estaba allí debajo de un árbol con un joven hablándole del amor de Jesús. Eso significa derramar bendición. Eso significa derramar aguas por donde quiera que anda. Derrama bendición. Imparte la palabra de vida eterna. Tu vida tiene que ser como nubes llenas de agua. Santo es Dios. Yo te invito a que te pongas de pie hoy. Ruego al Señor que no seas como aquellos que dicen que son creyentes de verdad, pero nunca se les ve una bendición. Son como aquellos que dicen, oh, tengo el billete, la billetera llena de billetes, tengo el bolsillo lleno de dinero. Y luego para comprar un caramelo andan contando los centavos. Sin embargo, ellos dicen que tienen mucho dinero. Si tenés mucho dinero, te tiene que chorrear los bolsillos de dinero, ¿cierto? Si no, entonces tenés poco. Si hay gracia de Dios en tu corazón, tu sonrisa, directamente tu sonrisa lo muestra. Si hay gozo en tu alma, tu carácter lo muestra. Está Dios en tu vida. Te brota por los poros la alegría del Señor. Yo tengo creyentes aquí en la iglesia que cuando vamos a proponer algo buscan todos los peros. Pero esto, pero lo otro, pero cuidado. Y tengo otros creyentes que es todo que sí, dale, sí, vamos, adelante. No importa si luego los pisa un tren, pero ellos tuvieron fe. Yo lo que siempre digo, entre morir, todos vamos a morir. Morir incrédulo y morir con fe, prefiero morir con fe. Todos vamos a morir. Ya que estamos en el camino de Dios, entonces probemos la fe. En el cielo ya no va a servir la fe. Vamos a ver a Dios, a Jesús cara a cara. ¿Para qué usar la fe? No va a hacer falta la fe. Aquí hay que usar la fe. Pero hay algunos que todo buscan los peros. No tienen bendición en sus vidas. No aprendieron a creer. La Biblia dice que fe es la certeza de lo que se espera y convicción. La convicción de lo que no se ve. Estar seguro de que algo va a ocurrir, eso es fe. Estar convencido, no que va a ocurrir por la casualidad, que va a ocurrir por el poder de Dios. Cierto hermano me contaba ayer, estuvimos en un asado navideño no, del año nuevo. Y vino tarde esta hermana contenta. Pastor, dice, me entregaron mi casa, decía. La sonrisa le brotaba hasta por los ojos. Yo digo, bueno, felicitaciones, me alegré con ella. Al ver su rostro, tan solamente me alegré y sabía que algo bueno le había pasado. Y después me decía, yo le conté a mi marido que había soñado que tenía mi casa propia y mi marido se reía, dice. Y ahora tengo la casa propia, el Señor me la dio. Esto también se merece un aplauso, porque Dios también se glorifica, aún en estas circunstancias. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Hace poco tiempo cierto hombre robó aproximadamente 40 millones de dólares. Hace menos de un año. Nadie supo, fue como un robo perfecto. Robó 40 millones de dólares a través de las redes de computación, a través del internet. Hizo un desfalco a algunos bancos y financieras. 40 millones de dólares. No pudieron saber nunca quién fue. Los días pasaron. Yo en cierto momento leí las noticias y me llamó la atención esta noticia en particular. Me reía para mí mismo porque era una noticia extraña. Dice, encontraron al ladrón de los 40 millones de dólares. Lo encontraron en España, en una playa, en una ciudad costera. Y lo encontraron no porque tuviesen pistas, no porque hubiese datos ni pruebas, sino
Porque le llamó la atención a la gente de aquella ciudad que llegó un extranjero que daba de propinas $100, $200, $500. Donde iba él daba propinas, derrochaba el dinero. Así lo agarraron a este hombre. Lo encontraron. Hay que ser loco para dar una propina de $100, ¿cierto? Nos haríamos mozo o botones todos juntos. $100, $500. Es que si tenés bendición en tu vida, así tenés que derramar bendición para todas partes. ¿Por qué este hombre daba $100 o $500 de propina con $40 millones? ¿Cuándo se le iba a acabar el dinero? Un hombre jamás podría gastar tanto dinero. Jamás. Ni viviendo tal vez 100 vidas quizás. $40 millones. Derrochaba el dinero y así se dieron cuenta que ese era el ladrón. Le preguntaron, ¿de dónde sacó tanto dinero? No hace falta tocar trompeta cuando un varón de Dios o cuando un siervo de Dios está predicando el mensaje o está acercando la palabra de Dios a los perdidos. Porque sin palabras la gente se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque estás derrochando bendiciones. Estás hablándole de Jesús a uno, orando por un enfermo, echando fuera un demonio. Así la gente se va a dar cuenta que ha llegado a la ciudad un millonario espiritual. ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! El apóstol Pedro y Juan le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Tenían bastantes riquezas espirituales estos varones. Levantaron a este hombre paralítico de hacía tiempo. En una oportunidad dice la palabra que el Señor Jesús, mientras se encontraba predicando por las regiones de Tiro y de Sidón, se acercó una mujer que pidió que echase fuera el demonio que atormentaba a su hija. El Señor Jesús la miró y le dijo, pero yo he sido enviado a las ovejas de Israel. No puedo hacer milagros ahora a los extranjeros. No he sido enviado con este plan y con este propósito. El Señor le dijo, no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Esta mujer le dijo, Señor, pero aunque sea los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Dicho y hecho, efectivamente el milagro ocurrió. Le dijo, mujer, grande es tu fe, vete que sea hecho conforme creíste. El milagro había ocurrido, la bendición se había derramado. Ahora escucha esto. El Señor le dijo, no está bien quitar el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Pero esta mujer le dijo, pero los perrillos comen las migajas, las sobras. ¿Qué quiere decir? Que lo que esta mujer recibió, ese milagro, fue de las sobras. El Señor estaba tan lleno de bendición y de milagros que aún las sobras del Señor, lo que sobraba, lo que salpicaba alrededor, era motivo de milagros. Esta mujer comió la migaja, no comió el pan. Ella dijo, yo soy un perrillo, dame la migaja, le dijo. Y el Señor le dio la migaja. Imagínate cuánto más será el pan. El Señor dijo, yo soy el pan de vida, y el que coma de mí no tendrá hambre jamás. Jamás, jamás, jamás. Aleluya. Santo es Dios. Aún tal vez hay creyentes que no entienden. Estar lleno. Si las nubes fueran llenas de aguas, la derramarán sobre la tierra. Es inevitable. Así como cuando el árbol cae, jamás se puede mover para ningún lado. Si la nube está llena, tiene que derramar aguas. Está repleto de la bendición de Dios. La Biblia dice que para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Llenos de la plenitud. Totalmente rebalsados de la bendición del Señor. El Señor estaba repleto de la bendición de Dios. El Señor Jesús caminaba y estaba rebalsado de poder y de autoridad. ¿Cómo puedo saber esto? ¿Y cómo podemos explicarnos entonces
Aquella mujer que cuando el Señor se encontraba apretado por la multitud se acercó y tocó el borde del manto del Señor Jesús. Y el milagro ocurrió. El Señor no la conoció, no le habló, no supo su enfermedad. Tan solamente lo que derramaba el Señor también desató un milagro sobre su vida. Esta mujer al instante fue sana de su flujo de sangre. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Tal vez hay personas en esta noche que están dispuestas hoy a dejar que Dios les llene. Para permitir que Dios les llene, primero tienen que tomar una actitud. Yo siempre me quedaba sin nafta antes, y ahora también a veces. Estoy como cierto hermano que dice, un joven que se acercó un día a mi casa y quería hablar de las cosas de Dios, y dice, y estoy en mi iglesia, y yo le preguntaba, ¿y qué estás haciendo en tu iglesia? Me dice, estoy llevando a veces palabra en los jóvenes. Y el otro día dice, llevé una palabra a los jóvenes y se acercaron los jóvenes y me dijeron, dice, ¿sabes que me gustó tu palabra? Dice, me contaba él, decía, y a los jóvenes les gustó la palabra, lo que yo les di, y a mí también, dice. Era sincero. Cuando yo iba a cargar nafta, tal vez no tenía recipientes en los que tenía que cargar nafta, tal vez lo tenía con agua y no podía ir con el bidón con agua y decirle, ¿por qué no le echa nafta ahí adentro? Primero que hay que hacer, sacar el agua, ¿cierto? Para que quepa más combustible. ¿Alguien entiende esto? Los que tienen auto tal vez lo entienden muy fácil. Por ahí buscaba un bidón y encontraba uno con agua y digo, bueno, este tiene agua. Tengo que tirar el agua para cargar combustible. Si no logro vaciar el bidón, entonces no entrará combustible. Y si entrará mezclado con agua y no me servirá para nada. Así hay creyentes que erran el camino porque nadie les enseña que tienen que vaciarse a sí mismos de las cosas malas. Despojaos, dice el Señor, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos pecaminosos de esta tierra, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que seáis llenos luego de toda la plenitud de Dios. Si dejas algo en tu vida, imagínate, yo agarraba un bidón con la mitad de agua y digo, bueno, tiene agua, pero de la mitad para arriba no tiene nada. Y le hago que el hombre del surtidor le eche nafta. ¿Y qué voy a tener ahora? Agua con nafta. Y el vehículo no andará jamás. Lo que debo hacer es entonces vaciar totalmente el bidón. Entonces entrará puro combustible. Y ahora sí, realmente me va a servir. ¿Qué hay en tu vida? Te pregunto. ¿Hay puro Espíritu Santo? ¿O Espíritu Santo mezclado con tu carácter, con tu mal genio, con tus mentiras? ¿Qué es lo que hay? Te vaciaste completamente para recibir y ser lleno de Dios. Algunos están mezclados, tienen la mitad religión, la otra cuarta parte un carácter terrible y un poco de Espíritu Santo, y está todo mezclado, y no andan ni para atrás ni para adelante. Están como el árbol que cayó al norte y ahí quedó, porque cayó, ya quedó desarraigado, se separó de la fuente de su alimentación. Si te separas hoy de la fuente de tu alimentación, que es Dios, vas a caer y vas a quedar allí. No vas a ir ni para atrás ni para adelante. Ahora es tiempo de que abras tu corazón a Dios. Y si sos un creyente, es tiempo de que purifiques el recipiente que hay en tu alma. Dios quiere poner Espíritu Santo y no puede, porque está lleno de otras cosas. No se puede ir a cargar combustible con un recipiente que está ocupado. Tiene que estar limpio, vacío, para que sea lleno de Dios. Yo no sé si alguien está entendiendo esto. Si hay alguien que está escuchando este mensaje a través de la radio o del cassette, y que hoy está dispuesto a tomar una actitud de fe, limpiar su corazón de toda la vieja vida y pedirle a Dios que entre en su corazón, que le llene de bendición. Entonces dice la palabra, Dios va a entrar en tu corazón, va a derramar el Espíritu Santo. Si hay alguien en este lugar que esté dispuesto a hacer una oración de fe,
o si hay alguien que está escuchando este mensaje del otro lado del receptor, yo le invito a que cierre sus ojos en esta noche. Los que quieran recibir a Jesús como único Señor y Salvador, les invito a que repitan esta oración junto conmigo, que dice así: Señor Jesús, en esta noche quiero recibirte en mi corazón, como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por mis errores, y te pido que me ayudes a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna, y lléname de tu Espíritu Santo. Quiero ser de bendición a otras personas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.